Y en el final del programa de hoy volvemos al diálogo con José Carlos Zavala, que armó una muy interesante empresa familiar que primero integraba con su madre ante el fallecimiento de su padre, que falleció cuando Zavala era muy joven. Fue él el que salvó aquel emprendimiento ganadero en tiempos de dificultades para todo el agro nacional, y después conformó junto a su madre y sus dos hermanas una empresa de las interesantes en aquella región, que ahora dividieron, y Zavala quedó con mucho menos campo y prefiere no agrandarse, dice el productor agropecuario, que sigue apostando al merino en una zona donde hay pocas cabañas de lana finas y donde también hay pocos compradores de merino australiano, aunque la cabaña tiene siempre colocación total. De cualquier manera, no es sencillo crecer en volumen, porque si bien hay algunos que intentan afinar las lanas, los mercados internacionales muchas veces dan señales contradictorias. Los carneros decías que salen habitualmente con un micronaje de 17 a la venta. ¿Las ovejas cuánto tienen, por ejemplo? ¿Hay estudios? Y bueno, dentro del calado de la lana que se hace, entra la lana de esos animales, de los carneros. Eso es el promedio. Cuando yo te dije 18 y algo, es el promedio de la majada, incluyendo la lana que producen los carneros. Claro, pero por ejemplo, en lo relacionado a la hembra, ¿cambia mucho 19 de repente micronaje a los 17 que tienen los reproductores? No, para nada. No, para nada cambia. No cambia para nada. ¿Es bastante parejo el rendimiento de la lana entre machos y hembras? Sí, es parejo, es muy homogéneo, ¿Y las madres de la cabaña tienen mucho más finura que las ovejas del campo general, vamos a decir? Bueno, aquí realmente el 80% de la majada es MO. Y bueno, esas son las madres de los carneros que se sacan, ¿no? ¿Y esa punta de las hembras logra gran diferencia en finuras? No se ha hecho nunca el estudio de esas madres, ¿no? Porque esas madres también, cuando yo te di la finura del lote que entra todo ahí, ¿no? ¿Por qué las clasificas? ¿A ojo? ¿Por peso de lana? ¿Por tamaño de animal? Ya se está entrando en los sistemas cuando hace 3 años tomamos la decisión de integrarnos a los EPD. Se manejan EPD para tatuar las hembras, así como también los carneros salen a la venta con EPD, y básicamente es elegir también para integrar a la majada nuestra animales, lo que yo te decía, con esqueletos buenos y con cantidad de lana. Las hembras también en el momento de la esquila, una de las cosas que te exige los EPD es el peso de lana y peso corporal. ¿Este año cómo fue el rendimiento o el peso de la lana en la esquila? ¿Cómo rindió? Bueno, este año particularmente fue un año que rindió en peso de lana menos kilos de lana. Te estoy hablando de 4,400 cuando realmente siempre se andan los 5 kilos de lana total. ¿Y a qué le atribuyes la caída en el peso de la lana? Le atribuyo al verano, en la cual sufrió mucho la majada por tema de lombrices. Después también hubo un tema de que de agosto en adelante empezaron lluvias grandes, y eso, quieras o no, le saca mucha suarda en la NAR y está. Y a su vez la majada no estaba como otros años en calidad de estado, ¿no? Y en lo relacionado al peso de los animales que vendes a frigorífico, por ejemplo, ¿vendes machos a la industria cárnica? No vendo macho. No, acá simplemente se vende carnero, y después algo se vende en feria. O sea, ¿qué borregos o corderos? Sí, borrego básicamente. ¿Por qué no sigues la invernada de repente? La invernada porque los mejoramientos que yo tengo en mi establecimiento básicamente se dedica a la entrada de esos carneros que se venden, que eso poca superficie de mejoramiento,
y también a la parte del vacuno, ¿verdad? Claro, tienes muchos vacunos de repente para el tamaño de la cabaña, para hacer una cabaña de las importantes de Cerro Largo, en Merino. Sí, estoy en un nivel de dotación vacuna normal de lo que lleva el campo. Pero uno supone que un cabañero le tendría que dar prioridad más que nada a los ovinos. Pero claro, el tema es que también te suma o te suma bastante el tema vacuno, que es lo que no podemos descuidar, digo, y es una parte importante del ingreso del predio, ¿verdad? Claro, tú dices que te suman dinero, que el vacuno tiene armado un buen negocio en este predio. Sí, sí, con los números que se sacan de porcentaje de preñez y eso, se vende la totalidad de los terneros y algo de vaquillona. Ya viene armado de esa manera el esquema, por lo que es imposible agrandarse como productor ovejero. No sé si es imposible, porque no hay nada imposible en la vida, pero por ahora no es la idea. Decías que trabajas con personal. Todo el mundo se queja de lo costoso que es el manejo. Hoy un peón de buen rendimiento en Lanares, ¿es más barato que trabajar en vacunos? Y no, creo que los jornales que hay en la zona básicamente no cambian. Digo, el gran tema, yo creo que también pasa, no, uno de los principales temas es que hay cosas que nosotros dentro del establecimiento lo podemos manejar, pero fuera del establecimiento hay cosas que son inconcebibles. A nivel de Estado, es inconcebible el combustible que tenemos. Digo, no puede ser que nosotros acá en la parte rural, que nosotros estemos subsidiando, comprando un combustible caro para subsidiar el boleto de Montevideo. Entonces, y el empleado en sí, más allá de esas políticas de Estado que tú criticas, ¿es una carga muy complicada, muy pesada en un establecimiento de 500 hectáreas? Y es según el rendimiento de la persona. Si la persona te sirve, se paga bien. Pero tú tuviste más empleados, por ejemplo. Claro, pero cuando yo integraba la firma, que éramos yo y 2 hermanas más, ¿no? Porque hay quienes sostienen que la manera de abaratar el costo de los empleados es agrandando las extensiones. Y sí, pero ¿de qué manera te agrandás? Eso cuesta mucho dinero. Y cuando yo te digo que no bajan las rentas, no tenés manera de agrandarte. Yo creo que lo principal es agrandarse para adentro. Cuando digo agrandarse para adentro, quizás es poder llegar a invertir en mejoramientos extensivos. No acá en esta zona, no intensivo. Cuando te digo intensivo, te digo pradera, verdeo, porque los suelos no te lo permiten. Pero si nosotros tuviéramos un afloje en la parte impositiva, yo creo, el productor que vive del predio siempre apostó a invertir en ese tipo de cosas, ¿no? Hasta hace poco tiempo se decía que había que afinar. Después uno escuchaba que lo mejor era crear razas de carnes, como el Texel. Después resurgió el Corriedale, que en esta temporada arrancó de manera rápida, con buenos valores y convenciendo a los productores que estaban con las lanas disponibles. También el mercado lanero varía permanentemente según las distintas señales que vienen desde el mundo. Prometemos mucho más información y ese jugoso material que estamos elaborando para los próximos días. Han sido muy amables como siempre. Muchas gracias.